En una fría noche de diciembre de 2017, mientras las luces artificiales de la fiesta de fin de año parpadeaban en el salón de eventos, Daniela Vázquez cruzó una mirada con Julia Herrera. No era una mirada cualquiera, era el tipo de gesto que se queda grabado en la memoria como una fotografía borrosa. Sutil, casi un susurro visual, cargado de algo que las palabras nunca pudieron explicar. Esa fue la última vez que alguien vio a Daniela con vida. En las oficinas de una empresa de software en Querétaro, aquella celebración parecía seguir el guión de siempre. Brindis forzados con vino barato, risas que resonaban entre las paredes de concreto y secretos que flotaban en el aire como el humo de los cigarrillos. Pero esa noche algo cambió. Daniela, quien siempre se mantenía al margen, permanecía cerca del director general, Luis Córdoba. Demasiado cerca. Sus risas sonaban diferentes, sus gestos parecían ensayados, como si representara un papel que no había elegido. Al día siguiente, su escritorio permaneció vacío, su teléfono apagado. Luis habló de un viaje familiar urgente, pero las palabras salían de su boca como excusas mal hilvanadas. Enero llegó con el silencio y Daniela se había esfumado sin dejar rastro. 4 años después, cuando las máquinas demoledoras comenzaron a derribar el edificio abandonado, encontraron algo que nadie esperaba: un bolso sellado tras una pared falsa en el tercer piso. Un bolso con las iniciales DB que contenía secretos enterrados en el tiempo. Dentro había un celular apagado, un recibo de taxi fechado a las 2:34 de la madrugada y una nota arrugada que decía simplemente: «No me dejes sola esta vez». Julia Herrera recordó entonces aquel ruido sordo que escuchó esa noche detrás del baño, ese golpe apagado que prefirió ignorar. Ahora sabía que no había sido su imaginación. ¿Qué pasó realmente en esa fiesta de fin de año? ¿Qué secretos se ocultaron tras las paredes de concreto? ¿Y quién decidió que algunas verdades debían permanecer sepultadas para siempre? Acompáñanos en esta historia, donde el silencio pesa más que cualquier confesión, porque en los misterios más profundos ni toda verdad se revela de inmediato. Hola, amigo curioso. Gracias por llegar hasta aquí, porque lo que estás a punto de escuchar no es un simple relato. Es un misterio guardado en el tiempo, una historia que muchos quisieron olvidar, pero que sigue esperando ser descubierta. Te invito a quedarte hasta el final, porque cada detalle puede abrir una puerta a lo desconocido y cambiar tu forma de ver lo que creías seguro. Si este enigma despierta tu interés, apóyanos con un like, suscríbete para no perderte ningún caso nuevo que desentrañamos cada semana y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué misterio te ha dejado más intrigado. Ahora, apaga las luces, respira hondo y adentrémonos juntos en lo oculto. Desde aquella fría noche de diciembre, el recuerdo de Daniela Vázquez se había convertido en una sombra constante en la mente de Julia Herrera. No eran amigas cercanas, ni siquiera confidentes. Sus caminos se cruzaban solo en el pasillo de la oficina de recursos humanos de una empresa mediana de software en Querétaro. Pero había algo en la forma en que Daniela la miró antes de irse esa noche. Un gesto tan sutil que parecía un susurro que nunca pudo olvidar. Era como si quisiera comunicar un secreto oculto entre las risas y las luces artificiales de la fiesta de fin de año. La celebración ocurría en el salón de eventos del mismo edificio donde trabajaban, un lugar que había visto muchas reuniones, pero nunca algo que presagiara desapariciones. La música sonaba alta, los vasos de vino tinto barato se alzaban en brindis forzados, y los juegos de oficina dejaron caer máscaras que nadie esperaba quitarse. Daniela permaneció cerca del director general, Luis Córdoba, como nunca antes. No había escapado al fondo para revisar su teléfono, sino que reía, bailaba y brindaba con él, mientras las miradas cómplices y cuchicheos comenzaban a brotar entre los asistentes. Julia observaba desde su rincón, fingiendo indiferencia, aunque algo dentro suyo se tensaba. Sabía que esa noche no terminaría como las demás. Lo que no sabía era hasta qué punto todo aquello cambiaría para siempre.
Al día siguiente, Daniela no apareció en la oficina. Tampoco atendió llamadas ni respondió mensajes. Luis Córdoba habló de un viaje repentino con su madre, un asunto familiar urgente. La explicación sonaba a excusa más que a verdad, pero nadie se atrevió a indagar demasiado. Enero llegó y con él el silencio. Ni su madre ni su pareja confirmaban aquel viaje. Nadie sabía nada, y Daniela se había esfumado. La policía abrió una carpeta, pero el caso parecía condenarse al olvido. Sin testigos directos, sin señales claras, sin actividad bancaria o salida registrada, solo quedaba una asistente desaparecida y un jefe que aseguraba no saber nada más. El edificio donde todo había ocurrido fue vendido en 2019 y demolido en 2021, tras años de abandono y sospechas silenciadas. Pero los secretos rara vez permanecen enterrados para siempre. Y aquella noche, el velo comenzó a levantarse cuando, en medio del derrumbe, apareció un bolso escondido tras una pared falsa en el tercer piso. Un bolso con las iniciales DV, sellado cuidadosamente, dentro del cual descansaba un celular apagado, un recibo de taxi fechado a las 2:34 am del 29 de diciembre de 2017, un pañuelo manchado de lápiz labial rojo y una nota que solo decía: «No me dejes sola esta vez». Julia recordó entonces el leve sonido, como un golpe apagado detrás del baño aquella misma noche. Había preferido callar, convencida de que el cansancio o el vino habían jugado con sus sentidos. Pero ahora, con el bolso en manos de las autoridades, todo parecía apuntar a una verdad mucho más oscura y cercana de lo que ella podía imaginar. Porque si alguien fue capaz de esconder ese bolso tras una pared inaccesible, ¿qué más habría intentado ocultar? Y lo más inquietante, ¿quién? El caso de Daniela Vázquez estaba lejos de estar cerrado. Y mientras la ciudad seguía con su rutina, Julia sabía que, en algún lugar, el silencio pesaba más que cualquier palabra jamás pronunciada. El día después de la fiesta, la ausencia de Daniela comenzó a notarse con una mezcla de preocupación y confusión entre sus compañeros. Al inicio, se pensó que simplemente estaba enferma, o que su viaje con la madre era cierto, pero cuando las horas se convirtieron en días sin noticias, la inquietud se apoderó de la oficina. Luis Córdoba mantuvo una actitud relajada, casi evasiva, ante las preguntas de sus empleados. Aseguró que Daniela había mencionado un viaje familiar urgente y que confiaba en que todo estaba bien. Sin embargo, sus respuestas breves y la falta de detalles generaron susurros y miradas desconfiadas. Julia, aunque trataba de mantener la calma, sentía una presión creciente que no lograba explicar. Las llamadas y mensajes a Daniela se multiplicaron sin éxito. Su teléfono permanecía apagado, y ni su pareja ni su madre podían dar información precisa sobre su paradero. La policía fue notificada tras la insistencia de algunos compañeros, pero el caso rápidamente se volvió un expediente más entre tantos, sin avances ni pistas sólidas. La falta de señales externas resultaba desconcertante. No había movimientos bancarios, ni registros de viaje, ni indicios de violencia o conflicto en su entorno laboral o personal. El ambiente alrededor de Daniela parecía intacto, pero su desaparición hablaba de algo más profundo, algo que nadie estaba dispuesto a enfrentar. Julia revivía una y otra vez aquella noche, cada detalle, cada gesto, intentando encontrar una explicación que la tranquilizara. Pensaba en la mirada que Daniela le lanzó antes de irse, ese mensaje mudo que no había sabido interpretar. Pensaba también en el ruido sordo que creyó escuchar en el baño y que en su temor prefirió ignorar. Mientras tanto, el edificio que albergaba la empresa comenzó a mostrar señales de abandono. La actividad menguó y las oficinas se vaciaron poco a poco, con rumores de traslado y venta. La rutina que antes parecía imparable, ahora parecía haberse detenido en un punto indeterminado, como si el edificio guardara un secreto que nadie se atrevía a descubrir. La investigación policial se estancó rápidamente. Sin indicios ni testigos, el caso de Daniela se enfrió,
archivado entre otros tantos desaparecidos sin resolver, pero para Julia el misterio no cesaba. Cada día que pasaba sin respuestas hacía que la inquietud creciera, alimentando una necesidad casi obsesiva de encontrar la verdad. Luis Córdoba dejó de aparecer en las oficinas con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, su sonrisa parecía cada vez más forzada. Julia no podía evitar sentir que había más detrás de su aparente indiferencia, pero cada intento de acercamiento era desviado con excusas o silencio. Así, la desaparición de Daniela se convirtió en una sombra entre compañeros y autoridades, un enigma sin resolver que con el tiempo parecía condenarse al olvido. Pero, como suele suceder, el pasado guarda secretos que no permanecen enterrados para siempre, y la noche que cambió todo apenas comenzaba a revelar su historia. El tiempo transcurría con una extraña lentitud en Querétaro, mientras la historia de Daniela Vázquez se convertía en un recuerdo difuso para la mayoría, excepto para Julia Herrera. El edificio donde trabajaban, una construcción de concreto y vidrio que albergaba la empresa de software, comenzaba a mostrar signos evidentes de abandono. El ruido constante de teclados y voces había sido reemplazado por el eco vacío de pasillos y la humedad que impregnaba las paredes. Conforme la empresa enfrentaba problemas financieros, la decisión de vender el inmueble no tardó en llegar. Para muchos, era solo un espacio vacío más en la ciudad, pero para Julia, aquel lugar guardaba secretos que no se atrevían a salir a la luz. Los últimos empleados se retiraron entre finales de 2018 y principios de 2019, dejando atrás escritorios cubiertos de polvo y documentos olvidados. La propiedad cambió de manos y el edificio permaneció cerrado, envuelto en el silencio de una estructura que parecía conservar la memoria de todo lo que había sucedido dentro. En 2021 comenzó la demolición. Los obreros, acostumbrados a derribar edificios sin prestar demasiada atención a los detalles, encontraron algo que rompió la rutina de su trabajo. En el tercer piso, detrás del baño, descubrieron una pared que no estaba en los planos originales. Era un muro reciente, hecho de ladrillos mal colocados y yeso más claro que el resto, como si alguien hubiera querido ocultar algo con prisa y descuido. Al retirar una parte de la pared, apareció un bolso de cuero negro, intacto pero cubierto de polvo y sellado con plástico industrial. Las iniciales DB estaban grabadas en una esquina, discretas pero legibles. Dentro, los objetos que contenía parecían sacados directamente de la última noche de Daniela. Un celular apagado, un recibo de taxi fechado a las 2:34 am del 29 de diciembre de 2017, un pañuelo manchado de lápiz labial rojo y una nota arrugada con un mensaje simple pero inquietante: «No me dejes sola esta vez». La noticia corrió rápido entre las autoridades y la prensa local. Para Julia, fue como un golpe inesperado que reabrió heridas que creía cerradas. Recordó entonces el ruido sordo que había escuchado esa misma noche, el golpe apagado detrás del baño que había decidido ignorar. El peso de ese silencio se volvió insoportable. El hallazgo obligó a reabrir el caso, pero las piezas seguían sin encajar. No había señales claras de violencia, ni indicios sobre quién podría haber dejado el bolso escondido allí o por qué. La llave maestra para acceder a esa zona restringida, según los antiguos planos, solo podía estar en el despacho del director general. Mientras tanto, el edificio que una vez fue escenario de risas y fiestas, ahora era solo un esqueleto de concreto y misterio. Julia sabía que algo más había quedado atrapado entre esas paredes, un secreto que nadie quería enfrentar, y que el verdadero final de aquella historia apenas comenzaba a escribirse. El hallazgo del bolso oculto tras la pared falsa sacudió la comunidad local y volvió a poner el caso de Daniela Vázquez en el centro de la atención, aunque fuera por un breve momento. Las autoridades comenzaron a analizar con detenimiento cada uno de los elementos encontrados, buscando cualquier pista que pudiera esclarecer qué había ocurrido aquella noche de diciembre. El celular, aunque apagado,
fue sometido a diversas técnicas de recuperación de datos, pero solo se logró acceder a algunos archivos antiguos, sin registros relevantes para la investigación. El recibo de taxi fechado a las 2:34 am del 29 de diciembre parecía indicar que Daniela había salido del edificio esa noche, pero no había confirmación de su destino ni testigos que la hubieran visto abordarlo. El pañuelo manchado de lápiz labial rojo llamó la atención por la delicadeza con la que estaba guardado, lejos de cualquier signo de violencia. Pero fue la nota la que desató más preguntas que respuestas. No me dejes sola esta vez. Un mensaje breve, cargado de angustia, que sugería una historia oculta, una súplica silenciosa que nunca fue escuchada. Julia, al enterarse por las noticias, revivió con fuerza el recuerdo de aquella noche. Recordó cómo había ido al baño, cerca del lugar donde años después se halló el bolso. Recordó un ruido apagado, un golpe sordo que creyó producto de su imaginación o el cansancio. Pero ahora sabía que no había sido así. Había algo detrás de esa pared, algo que nunca quiso enfrentar. A pesar de la evidencia, la policía no encontró indicios de violencia ni restos humanos en el área. La escena parecía intacta, como si alguien hubiera escondido el bolso para que fuera encontrado en un futuro incierto, una especie de mensaje críptico que solo algunos podrían entender. Las sospechas comenzaron a crecer en torno a Luis Córdoba, el director general, único con acceso a la llave maestra que abría esa zona restringida. Su comportamiento reservado y las contradicciones en sus declaraciones hicieron que muchos lo miraran con desconfianza, pero nunca hubo pruebas suficientes para acusarlo formalmente. La prensa especuló, pero no avanzó en la verdad. Julia, por su parte, se sumergió en un silencio inquietante, revisitando mentalmente cada gesto y palabra de aquella última noche. Se preguntaba qué secretos ocultaba Luis, qué pudo haber pasado realmente, y por qué Daniela terminó sellada entre paredes que parecían querer esconder un pasado oscuro. La incertidumbre pesaba en el aire, como una sombra que se extendía más allá del tiempo, mientras la historia de Daniela Vázquez seguía esperando respuestas que quizás nunca llegarían. Y en ese silencio, la pregunta latente persistía. ¿Qué significa realmente "no me dejes sola esta vez"? El hallazgo del bolso y la nota reavivó un aire de inquietud que hasta entonces se había mantenido latente entre quienes conocían a Daniela. Julia, más que nadie, sintió que la verdad pendía de un hilo invisible y que cada detalle olvidado podía ser la clave para entender lo ocurrido. Fue entonces cuando comenzó a prestar atención a las pequeñas contradicciones y silencios que rodeaban a Luis Córdoba. Luis, el director general que había mantenido siempre una postura fría y calculadora, se mudó a Guadalajara en 2022 para fundar una nueva empresa. Su perfil en redes sociales mostraba una imagen impecable, sonriente, exitoso, un líder inspirador. Pero quienes habían trabajado con él no podían evitar recordar un hombre distante, con secretos bien guardados y respuestas evasivas. Julia recordaba cómo, aquella noche de la fiesta, Luis había estado cerca de Daniela más de lo habitual, y cómo después, en las semanas siguientes, evitó dar explicaciones claras sobre su desaparición. Las entrevistas y revisiones de testimonios revelaron pequeñas incongruencias. Algunos empleados mencionaron que Daniela había expresado miedo en días previos a la fiesta, aunque nadie supo a qué se debía. Otros hablaron de tensiones silenciosas entre ella y Luis, que nunca llegaron a convertirse en un conflicto abierto, pero que se percibían en el aire. Julia intentó en varias ocasiones acercarse a Luis para obtener respuestas, pero siempre encontró una barrera invisible. Las palabras eran medidas, las preguntas desviadas con diplomacia. Para él, Daniela había desaparecido sin dejar rastro, un misterio que lo afectaba solo en apariencia. A medida que las semanas pasaban, la sensación de que algo se había encubierto se hacía más fuerte. Julia comenzó a indagar por su cuenta, revisando documentos antiguos, mensajes y fotografías. Encontró detalles que parecían triviales.
Un correo borrado, un cambio de turno inexplicado, una reunión cancelada sin razón. Piezas dispersas que no lograban formar un cuadro claro, pero que indicaban que aquella noche no había sido tan simple como parecía. El edificio demolido se convirtió en un símbolo del silencio impuesto. La pared falsa, el bolso oculto, la nota desesperada, todo apuntaba a un secreto enterrado que nadie quería desenterrar. Julia sabía que el peso de la verdad era demasiado grande para algunas personas y que el tiempo, lejos de aclarar, había servido para cubrir pistas. En sus noches de insomnio, pensaba en Daniela como alguien atrapado en un laberinto sin salida y en Luis como el guardián de ese laberinto, con llaves que nunca quiso entregar. El misterio seguía abierto, alimentado por sospechas y un silencio incómodo que se extendía más allá de las paredes derribadas. Julia comprendía que, a veces, el mayor peligro no está en lo que se ve, sino en lo que se oculta tras las palabras no dichas y las miradas evitadas. Y así, mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, el caso de Daniela Vázquez permanecía suspendido entre sombras, esperando que alguien tuviera el valor de enfrentar lo que muchos preferían olvidar. Julia se encontraba sentada en su pequeño apartamento en Santa Rosa Jáuregui, observando por la ventana las luces parpadeantes de la ciudad que seguía su rutina ajena al misterio que la consumía. La historia de Daniela Vázquez había dejado una huella profunda en su vida, una marca invisible que le recordaba cada día la fragilidad de la verdad y la complejidad del silencio. Con los años, el caso se había convertido en uno más de los archivos olvidados por la policía, sin avances ni respuestas concretas. Luis Córdoba, por su parte, había consolidado una nueva imagen pública lejos de Querétaro, pero para Julia su sonrisa era solo una máscara detrás de la cual se escondía una historia nunca contada. Recordaba con claridad la mirada de Daniela aquella noche, ese gesto casi imperceptible que parecía pedir ayuda sin palabras. Pensaba en la nota encontrada, en el bolso sellado detrás de la pared y en el ruido sordo que escuchó y nunca mencionó. Cada detalle se entrelazaba en su mente, como piezas de un rompecabezas incompleto. Un rompecabezas que quizás nadie tendría la paciencia o el valor para armar por completo. Julia sabía que detrás de aquella desaparición había mucho más que un simple misterio sin resolver. Había decisiones no tomadas, palabras calladas y, sobre todo, un miedo que paralizó a quienes pudieron actuar. La ausencia de Daniela no solo representaba la pérdida de una persona, sino también el peso de lo que no se dijo, de lo que se escondió detrás de una pared, de lo que se enterró en el silencio. El bolso con las iniciales DV se convirtió en un símbolo del caso, un objeto que contenía pistas, una súplica y sobre todo una verdad que quedó suspendida en el tiempo. Julia comprendió que a veces el silencio es el peor enemigo, porque permite que las heridas se profundicen y que las sombras se alarguen. La ciudad continuaba adelante, con su ritmo implacable, mientras Julia se preguntaba qué habría pasado si alguien hubiera escuchado esa súplica, si alguien hubiera abierto esa puerta a tiempo. Pero el tiempo no retrocedía, y el misterio de Daniela Vázquez permanecía como un eco lejano, una historia que nunca se cerró. En el fondo, Julia sabía que la verdad no siempre es lo que esperamos, ni llega en el momento que deseamos. A veces, la verdad se oculta en los rincones más inesperados, en los silencios que elegimos mantener y en las paredes que decidimos no derribar. Y así, mientras la noche caía sobre Querétaro, el caso de Daniela Vázquez quedaba guardado en el archivo de lo inexplicado, un relato de ausencias, secretos y un peso que ninguno pudo cargar en solitario. Porque al final, la mayor verdad estaba en el peso del silencio. Pasaron los meses y luego los años desde que el bolso de Daniela Vázquez fue encontrado tras la pared falsa en aquel edificio ya demolido. La noticia que había sacudido brevemente a Querétaro se desvaneció entre el ruido constante de nuevas historias y olvidos. Para muchos, Daniela se convirtió en un nombre más en la lista de personas desaparecidas, un misterio sin resolver
que jamás habría una conclusión definitiva. Julia Herrera, sin embargo, nunca pudo dejar atrás esa noche, ni las piezas dispersas que quedaron como fragmentos de una verdad incompleta. En su apartamento, rodeada de documentos, recortes de noticias y fotografías borrosas, repasaba mentalmente cada detalle, cada mirada, cada silencio. Sabía que el verdadero peso del caso no estaba en lo visible, sino en lo que fue ocultado cuidadosamente. El bolso, el celular apagado, la nota con aquellas palabras desesperadas, todo formaba parte de un rompecabezas que hablaba de miedo, de soledad y de decisiones fatales tomadas en la penumbra. Julia entendió que detrás del misterio no había monstruos ni fuerzas sobrenaturales, sino seres humanos con sus contradicciones, miedos y silencios. Luis Córdoba, quien alguna vez fue el centro de sospechas, siguió su vida como si nada hubiera pasado. Sus nuevas empresas y su sonrisa en LinkedIn parecían un recordatorio frío de cómo el mundo sigue adelante, indiferente ante las verdades que quedan sepultadas. Para Julia, eso era parte del dolor, la ausencia de justicia, la impunidad del silencio. Con el tiempo, Julia decidió que su búsqueda no era solo por Daniela, sino por todas aquellas voces calladas que esperan ser escuchadas. Sabía que el peso del silencio puede ser tan devastador como cualquier verdad revelada, y que a veces lo más difícil no es encontrar respuestas, sino vivir con las preguntas que nunca serán respondidas. Mientras la noche cubría la ciudad con su manto de oscuridad, Julia se permitió cerrar los ojos y por primera vez en mucho tiempo respirar con cierta calma. El misterio seguía ahí latente, pero ahora comprendía que la historia de Daniela no era solo un caso archivado, sino un recordatorio silencioso de la fragilidad humana y del valor que tiene enfrentarse, aunque sea con miedo, a lo que nadie quiere mirar. Y en ese silencio quizás reside la verdadera historia.